Saludos amigos y hermanos, este es el Dr. Bostiel de la continuación de la Iglesia de Dios. Quiero hablar de un ofertorio para este último día de panes sin levadura. Si usted es un cristiano bautizado de la Iglesia de Dios, hace poco más de una semana usted guardó la Pascua y ya sea que esté bautizado o no, si se esfuerza por ser un verdadero cristiano, es de esperar que haya estado guardando los días de panes sin levadura durante la última semana. No debería haber tenido levadura en su vida, ninguna levadura física. Esto también debería hacerte pensar en la levadura espiritual o el pecado que queda en tu vida. Hay 7 días de panes sin levadura, el número 7 representa la terminación. Si queremos estar completamente fuera del pecado, Jesús era como nosotros, fue tentado como nosotros, pero sin pecado, queremos imitarlo. Y los días de panes sin levadura, esperemos que nos den motivación, incentivo para pensar aún más profundamente en poner el pecado fuera de nuestras vidas. Y una de las cosas que deberíamos hacer o que deberíamos estar haciendo durante los días de pan sin levadura es comer un poco de pan sin levadura cada día para recordarnos que debemos ser sin levadura. Cuando comes el pan sin levadura, esto va a tu cuerpo y por eso no estás poniendo levadura en tu cuerpo durante los días de pan sin levadura. Y poner pan sin levadura debe recordarnos la sinceridad y la verdad. Ahora, en cuanto a por qué tomamos una ofrenda en este día en particular, vayamos al libro de Éxodo capítulo 23, solo voy a leer los versículos 14 y 15. 3 veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, guardarás 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ahora hay un par de cosas diferentes para mencionar sobre eso. No presentarse ante Dios con las manos vacías. Con las manos vacías significa que se supone que debes venir y traer una ofrenda durante los días de los panes sin levadura. El mes de Abib, por cierto, es el primer mes de calendario bíblico y de calendario sagrado, por así decirlo. Comienza al final del invierno y la primera parte de la primavera de cada año, y los días santos se basan en ese calendario en particular. Pero como cristianos, ¿deberíamos prestar atención a esto? Los cristianos deben preocuparse por dar, y tiene razones Dios para ello. Quiero decir, ¿por qué deberíamos dar? ¿Hay alguna buena razón para hacerlo? Bueno, una de las razones para hacerlo es consistente con algo que Jesús dijo en el libro de Mateo. Vayamos a Mateo, capítulo 6, comenzando en el versículo 19. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y una de las razones para dar ofrendas es, una vez más, cambiar su enfoque de solo cuidarse a sí mismo, sino también de cuidar de los demás. Bueno, algunas personas no tienen la fe para dar, pero la Biblia nos dice que debemos hacer esto. Tenemos que confiar en Dios. Por ejemplo, me gustaría ir al libro de Malaquías capítulo 3, quiero leer los versículos 8 al 11. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Eterno de los ejércitos. Se supone que debemos creer en Dios, se supone que debemos confiar en Dios, pero mucha gente no confía en Dios. Ellos piensan, oh no, estoy mejor si me quedo con el dinero para mí. Debemos confiar en Dios. Vayamos al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 11.
Hay un principio aquí que me gustaría que consideraras, una advertencia bíblica, Proverbios 11, vamos a leer los versículos 24 y 25. Hay quienes reparten y les he añadido más, hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza, el alma generosa será prosperada y el que saciara él también será saciado. Así que se supone que debemos dar y se supone que debemos creerle a Dios, que Dios nos bendecirá. Mucha gente no tiene suficiente fe en Dios. Vayamos al libro de los Salmos 37, me gustaría leer algunos versículos comenzando del 3 al 11. Confía en el Eterno y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Eterno y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Eterno tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Eterno y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Eterno, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a un poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces sí, puede parecer que otros que no obedecen a Dios están siendo bendecidos, pero Dios dice que no, solo espera, las cosas sucederán. Ahora, vayamos al libro de Marcos. Me gustaría leer algo. Marcos capítulo 10, voy a leer los versículos 17 al 22. Se trata de alguien que pensaba que lo estaba haciendo todo bien, probablemente estaba diezmando y pensaba que estaba guardando bien los mandamientos, pero no parecía entender el amor o todavía tenía un amor demasiado grande por sus riquezas. Marcos 10, comenzando versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos saben: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, y debería ser una inversión. Sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, es de esperar que compartamos nuestras posesiones. Y en cuanto a dar a los pobres, la mayor parte del dinero que recibimos en la continuación de la iglesia de Dios va a los pobres, físicamente pobres, más de la mitad, y luego espiritualmente pobres. Casi todo el resto es lo que proporcionamos en términos de literaturas y videos y cualquier otra cosa, pero en realidad también los físicamente pobres que tenemos dentro de la iglesia en todo el mundo. Ahora, Dios usa el dinero para hacer ciertas cosas. Ahora, la obra de Dios se va a hacer ya sea que la apoyes o no, pero ¿quieres formar parte de ella? Esperemos que sí. Vayamos a ver a Mateo capítulo 28. Quiero comenzar primero por el 18 hasta el final del capítulo aquí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, nos estamos acercando al final de la era y se supone que debemos ir por todo el mundo, y esa es una de las cosas que hemos hecho. Enviamos gente a diferentes partes de Asia, diferentes partes de África, América del Norte, América Latina, el Pacífico Sur, Europa. Tenemos planes de ir a otros lugares en los que no hemos estado. ¿Por qué? Porque se supone que debemos cumplir con esto, y en estos días y era, para poder viajar se necesita una cierta cantidad de fondos o boletos de avión y otros gastos que se producen. Y así, cuando das, estás participando en la obra. Mateo 10, versículo 8, Jesús dijo: de gracia recibiste y dad de gracia.
Así que si estás aprendiendo de la palabra de Dios, si te estamos enseñando cosas de la palabra de Dios, espero que la hayas recibido gratuitamente. Así que deberías dar libremente. En términos cuanto a eso, es una elección o decisión individual. Pero quiero leer algo más de Jesús. Esto es de Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces Dios te va a bendecir en base a tu verdadera generosidad. Ahora, ¿cómo das ofrendas? Por ejemplo, a la continuación de la Iglesia de Dios. Bueno, si estás viendo esto, probablemente puedes enviarlo por correo. Por ejemplo, puedes enviarlo a Continuing Church at God, 1036 West Grand Avenue, Gravel Beach, California, 93433. En los Estados Unidos tenemos el PayPal, puedes ir a la página web ccog.org, ir a la pestaña de donaciones, hacer clic y aceptamos ofrendas de esa manera. En particular, esto también es más útil para aquellos de ustedes que no viven en los Estados Unidos y quieren enviar moneda. El PayPal funciona mejor para nosotros. Sin embargo, si estás en Nueva Zelanda o Canadá, les recomendamos que fueras a su sitio, porque en primer lugar ellos utilizan los fondos allí y en segundo lugar a efectos de deducción de impuestos. Si vives en esos países, eso sería mejor para usted. Este es el último día de los panes sin levadura. Esperamos que no hayas consumido levadura. Esperamos que hayas estado poniendo el pecado fuera de tu vida. No te aferres al pecado, de aferrarte a lo que tienes y no darle una ofrenda para apoyar la obra de Dios. Es porque esto es algo que Jesús esperaría que hiciera. Este es el Dr. Bostiel para la continuación de la Iglesia de Dios.